Hola, queridos amigos. La escena del Evangelio de este fin de semana es maravillosa porque lo encontramos a Jesús en el templo, justo en la fiesta de la Pascua, donde venían gentes de todos los lugares a ese templo maravilloso, espléndido, que estaba en Jerusalén. Era el segundo templo, que tenía una construcción bellísima, y ahí, en el patio de las mujeres, había también 13 urnas para pagar impuestos y todos los temas económicos del pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel no es una religión, es una nación que tiene una religión. Y 3 de esas urnas se dedicaba a la ofrenda al templo. Y acá viene la reflexión hoy, o la buena noticia, por decirlo así. Jesús quiere el culto. Jesús quiere que gastemos ofrendas en el culto. Cuando el mundo está en otras cosas, la vida pasa por otros lugares. Y acá vamos a ver que de eso se trata, de que la vida sea mi culto y no disociar las cosas. Decíamos entonces que Jesús está ahí mirando cómo la gente ponía sus ofrendas. Y las ofrendas, como estaban de fiesta, la Pascua, venían los judíos de todas partes del mundo y venían con su dinero a ponerlo ahí. Acuérdense que habían dineros en monedas de oro, de plata y de cobre. El de cobre era la más barata, la más chiquita. Y cuando ponían las ofrendas, como era público, imagínense ustedes una caja de madera y con un cono de metal. Entonces cuando los colocaban hacían ruido, pero también tenían que decir más o menos el monto de lo que ponían. Y al mismo tiempo, lo mínimo que se podía poner eran 2 monedas de cobre, lo mínimo, que serían actualizado como la cuarta parte de un sueldo de un jornal. Hoy día serían entre 300 y 500 pesos, lo mínimo que se tendría que poner en la ofrenda del templo. Y esto es lo que uno se pregunta, ¿Jesús quiere el culto? Y sí, porque él dice, le llama a ese lugar la casa de mi Padre. Lo que pasa es que hacíamos de la casa del Padre un mercado, que lo dice Jesús. Yo no quiero que la casa de mi Padre sea un mercado, pero nosotros los humanos siempre buscamos una manera de distorsionar las cosas. Generalmente la ofrenda, hoy en día es igual, tiene que tener en cuenta los 2 mandamientos, el amor a Dios y el amor al prójimo como a uno mismo. Por lo tanto, el destino de las ofrendas tiene que ser o el culto o los pobres, los necesitados. También en esa época se utilizaba parte de ese dinero para ayudar a los pobres. Y ahí está entonces la mirada de Jesús. Dicen, ojo con las apariencias, miren esta gente, los escribas y otra gente que había ahí, que ostentaban poner dinero y quedaban de lo que sobra, les sobraba, o sea, su vida no pasaba por lo que daban, porque si daban ese dinero, seguían viviendo y seguían viviendo bien y en la opulencia y en la ostentación. En cambio la mujer, cuando pone las 2 moneditas pedidas que son de cobre, dice Jesús, dio todo lo que tenía para vivir. Y acá está la buena noticia. La vida es el culto. Y si uno no se compromete con su vida en lo que hace, y no le sirve, porque el tema no es que el dinero que se da en el culto para los pobres, el que lo recibe se beneficia. Claro que sí. El tema es quién lo das. ¿Te beneficiás con lo que das? Porque Jesús pone el valor de lo que da al valor de tu generosidad. Si sos generoso, lo que pongas
poco o mucho, tiene valor. Porque como dice la Madre Teresa de Calcuta, dar hasta que duela. Si no duele es porque no he entregado algo de mi vida, porque siempre la vida es entregar, y cuando uno entrega se resiste, no es sencillo entregar la vida a una mujer si te casás, o a un hombre si te casás, a un amigo, a un socio. Entregar duele. Por lo tanto, y termino, Jesús pondera a la viuda porque ha dado todo lo que tenía para vivir. Bellísimo. Podríamos hablar de la condición de la viuda, podríamos hablar un montón de temas económicos, pero lo que sí hace Jesús, que no le sustrae la necesidad de que ella dé para el culto o para los pobres, porque eran las dos cosas que estaban ahí. A no tener miedo entonces a que mi vida sea el culto, porque ahí está la cuestión. Que mi vida sea el culto, que mi vida marque la generosidad, la nobleza, la dignidad de lo que soy. Y eso es una buena noticia. Muy buena semana para todos. En el nombre del Padre, el Hijo, Espíritu Santo. Amén. Muchos comparten todo lo que tienen. Esas personas son ricas a los ojos de Dios. Unámonos a Cristo que totalmente se dio.